Es el primer Zoom temático de Territorio DASP, de lo que van a ser las comunidades de aprendizaje. Y bueno, es un Zoom de personas mayores, envejecimiento activo, llamémosle como queramos, matizaremos seguramente a lo largo del Zoom. Y bueno, la idea era juntarnos desde, bueno, distintos profesionales, desde distintos sitios, con distintas experiencias y compartir un poco, ¿no? En una forma, vamos a decir, más social o más... Mira, aquí está Leticia. Más distendida, pues distintas vivencias y ir compartiendo algunas reflexiones. Y para ello, pues bueno, tenemos a una moderadora que a mí personalmente se me antoja de lujo, que es Raquel. Así que nada, te doy paso y haz lo tuyo, Raquel. Bueno, pues yo lo primero daros las gracias, que me invitéis a participar en esto, porque a mí estas iniciativas como de tender puentes y de compartir ideas y tal, que puedan servir pues a lo mejor de inspiración a gente que a lo mejor tenga bloqueos o que gente con, dentro de nuestras iniciativas pues a lo mejor podamos coger ideas para trasladar a nuestro territorio, pues me parece maravilloso este aprendizaje así como horizontal, ¿sabes? De todos en el mismo plano, compartiendo y tal, ¿eh? Entonces, bueno, si os parece, eh, pues os voy presentando un poco a todos en base a lo que pusisteis en el documento, que luego hablará Xavi del documento, dónde va a ir a parar y todo eso, ¿vale? Y, y entonces, una vez que os presente, pues vamos haciendo como turnos, contáis un poco ya más desarrolladamente vuestra experiencia y tal, y luego ya hacemos como una especie de tertulia. Yo intentaré estar un poco atenta para que más o menos todo el mundo participe equitativamente, ¿vale? Pero la idea es que no sea, yo creo, ¿no? Que es más gustoso de ver que tampoco sea una charla ahí como súper tiesa, súper formal y tal, sino que sea como un poco un coloquio café. ¿Vale? No sé cómo lo veis, pero yo Ujú. creo que es más divertido incluso de ver y todo, ¿eh? Que no es una clase magistral esto ni nada de esto. Bueno, pues entonces, a ver, empiezo por orden de inscripción. Entonces empiezo por Xavi, ¿vale? Que es de Vizcaya y que está trabajando en una cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social, ¿no? Y que tu experiencia, pues casi mejor la cuentas tú un poco, tu experiencia del trabajo con personas mayores ahora mismo, así de manera resumida. ¿Qué te parece? Bien, vale, perfecto. Venga, dale. Bueno, esto todo, luego lo que ha comentado Raquel, está en un documento que hablaremos después. Entonces, yo en el documento me he limitado a recoger mi experiencia actual, no la pasada. Bueno, actualmente trabajo como consultor sociosanitario, que suena así un poco igual desconocido, pero básicamente participo en programas de envejecimiento activo, tanto con ayuntamientos como con empresas, asociaciones y participo sobre todo en dos tipos de proyecto. Un proyecto más de promoción de la salud con una orientación comunitaria marcada desde las bases, donde las personas mayores son protagonistas. Hay una metodología bottom-up que es de abajo hacia arriba. Y bueno, sobre todo con el proyecto de ciudades amigables, que es el con el que más estoy trabajando. Y luego, por otro lado, en programas de educación para la salud, tanto en talleres de preparación a la jubilación en empresas, como por ejemplo la semana que viene empezamos una formación para personas cuidadoras, personas migradas, que pues muchas veces no tienen las mismas posibilidades para formarse que otros colectivos, entonces adaptamos una formación específica para ellas. Entonces, bueno, ese sería un poco el ámbito general, así una foto a grosso modo, y luego pues si hay alguna otra duda o preguntas ya iré profundizando. Entonces eso sería. Venga. Yo me quedo con cositas ahí para preguntarte, porque hay un par de proyectos de esos que me han llamado la atención. Venga, pues siguiente es Margarita Prego, que trabaja en el Servicio Gallego de Salud y que estás trabajando como fisiocomunitaria desde hace 18 meses. ¿Nos cuentas un poco qué has estado haciendo? Muy bien, pues os cuento un poquito. Llevamos desde un año y medio, más o Se te corta un poco, me parece, ¿eh? No, no sé si se me congela a mí solo. menos, en el área No, sanitaria de Vigo, que es una parte de Galicia, trabajando 5 fisioterapeutas. Sí, sí, a ver si va ahora mejor. Ahora Llevamos sí. trabajando desde hace un se congela la imagen. Sí. año y medio, ¿sí? Ay,
te perdemos un poco, que llevas año y medio trabajando 5 fisioterapeutas, es lo que he cogido yo por ahí y tal. No sé si estás conectada a wifi o tienes opción de conectarte con cable, a lo mejor. Ahora vuelvo. Bueno, es la conexión de banda. Vamos a hacer una cosa. Mientras ¿Sí o Marga, no? ahora, a ratos, se congela a ratos. Haz una intentona más, a ver. Mm, No, se nos congela. Sí, prueba a ver. Prueba con el siguiente si quieres y luego vuelvo yo. Sí, prueba a ponerte en otro sitio de casa o lo que sea, que igual te conectes mejor. Y entonces ve al siguiente, ¿vale? Te esperamos. Entonces, Leticia Ferro, que es de A Coruña y que trabaja en un centro privado. Que mira, es la historia más similar a la mía, ¿eh? De su pueblo desde hace 19 años. Y nos cuentas un poco qué experiencia tienes con personas mayores. Hola, Leticia, ¿estás por ahí? Tienes que conectarte el micro. Ahora sí, me oís, ¿verdad? Sí. Disculparme. Bien, nada, pues mi experiencia deriva de que, claro, es un pueblo muy pequeño, como todos, pues muy envejecido, y mi inicio con la comunitaria fue así realmente a saltos y muy casual, y quizás a partir de una experiencia que hice en 2013, en un programa que era subvencionado por la Diputación, que ya era centrado específicamente en personas mayores, pues fue como el boom, ¿no? El flechazo, donde sí que empecé a trabajar. Entonces, pese a que trabajo en un centro privado, también tengo la ventaja de que al ser un pueblo pequeño, pues mucha gente me conoce y también conoces a la gente a nivel institucional y a nivel es mucho más cercano, mucho más sencillo abordar esa parte, ¿no? De ponerse todos de acuerdo para formar un equipo donde quieres llamar la atención pues, a nivel institucional, pues, a nivel ayuntamientos, a nivel diputación, que a veces es más complicado cuando trabajas en una ciudad, por ejemplo, recabar los apoyos, que cuando estás en un pueblo pequeñito, que tienes que todo el mundo te conoce desde que has nacido y tiene muy claro que eso es lo tuyo y que va a ir contigo, ¿no? Entonces, para mí, genial, porque ves lo positivo que resulta para ellos. Yo no sé si a los demás os ha pasado y quizás estoy abriendo un melón en plena presentación, pero después de la pandemia yo he notado que muchísima gente ha perdido muchísimas capacidades. La gente que antes iba a actividades comunitarias dejó de ir por miedo a pillar el COVID, por miedo a todo tipo de infecciones, y eso se fue, digamos, alargando y hubo un sedentarismo muy grave, que ahora precisamente es el momento de intentar paliar. Mucha gente ha perdido esas capacidades, perdón. Entonces he empezado un poco con ese programa a raíz de mi tesis doctoral, también de pura casualidad, y es precisamente la investigación que estoy desarrollando. Es decir, es un programa comunitario y al mismo tiempo es una investigación de campo para una tesis doctoral precisamente en personas mayores. Cuéntanos así un poco en qué consiste el trabajo comunitario que estás haciendo dentro de tu tesis. Sí, es un trabajo de natación terapéutica, ¿vale? Digamos que es cinesioterapia en agua, con o sin desplazamiento, utilizando pues natación utilitaria o natación educacional. Es decir, utilizamos ciertos ejercicios en flotación, bien pertenezcan a lo que es la natación o no, para, digamos, fortalecer un poco, específicamente orientado a dolor de espalda. Hablemos pues lo típico, estenosis de canal, espondiloartrosis, espondiloartropatías de todo tipo, pues herniaciones, etcétera, que son mucho más prevalentes en la gente mayor. Al final sabemos que hay 3 veces más prevalencia en la población mayor, además de las comorbilidades, la pluripatología, la polifarmacia, que dificultan un poco toda esta situación. Vale, pues genial, muy buena pinta. Pasamos ahora a Guillermo, ¿vale? Guillermo es de Pontevedra, trabaja en el Servicio Público también de Salud de Galicia y trabaja como fisioterapeuta en atención primaria en un centro de salud rural. ¿Nos cuentas un poco tus iniciativas en torno a las personas mayores, Guillermo? Muy buenas, exactamente. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues nada, yo en este tema de la primaria la verdad que soy bastante novato, ¿eh? Yo llevo desde 2020 en un centro de salud y encima me cogió la pandemia, por lo tanto ese primer año pues poca actividad tuvimos. Y bueno, desde que llegué a primaria lo que me he dado cuenta en el centro de salud en el que yo trabajo es que la gran
mayoría de los pacientes que acuden allí, que me derivan desde medicina de familia, son personas mayores. Entonces, al final yo acabé, digamos, atendiendo a la población mayor por necesidad, porque es la realidad con la que me encuentro en mi día a día en el centro de salud. Entonces, bueno, a partir de eso y un poco intentando detectar cuáles son las necesidades, pues una de las cosas que nos dimos cuenta es que eh, había un montón de personas mayores con problemas de rodilla, generalmente con ese diagnóstico de artrosis de rodilla, y analizando lo que se estaba haciendo en la zona, vimos que el tratamiento que se estaban realizando con ese tipo de pacientes no tenía nada que ver con lo que recomendaban las guías de práctica clínica. Entonces, a partir de esa necesidad que vimos de implementar las recomendaciones de las guías de práctica clínica, implementarlas en la realidad, pues intentamos desarrollar un programa de abordaje conservador de la artrosis de rodilla, basado en la educación y en el ejercicio. Entonces tenemos un programa que actualmente dura 6 semanas en el que los pacientes, bueno, vienen, se les hace una valoración inicial, después se hace una sesión educativa en el que intentamos, digamos que esa sesión educativa va un poco destinada a intentar superar las barreras de implementación digamos, de que los pacientes acepten el ejercicio como un tratamiento, porque las creencias extendidas entre la población es que el ejercicio le va a dañar más la rodilla que ya de por sí está desgastada, ¿no? Entonces, intentamos modificar esas creencias y pues ahí estamos. Es uno de los primeros programas que pusimos en marcha. Necesidad, bueno, hay necesidad de poner un montón de más de programas en marcha, pero bueno, para que ir poquito a poco. Aquí estoy yo solo, así que tengo ahora, mi siguiente objetivo es poner en marcha un programa de fragilidad también en personas mayores y poquito a poco iremos sacando cosas en función de las necesidades que veamos de la realidad que nos encontramos. Eso es, acoplándose a las necesidades de tu cupo. Sí. Neus, vamos a pasar contigo. Eres de Ibiza, trabajas en atención primaria en el Servicio Público de Salud allí también. Y cuéntanos un poco, que has trabajado en ámbito hospitalario, también ahora estás en atención primaria. Cuéntanos un poco tu experiencia de trabajo en torno a las personas mayores. Pues hola a todos. Pues sí, a ver, yo con personas, o sea, ahora mismo en primaria llevo poquito, porque llevo ahora 3 meses justo, pero bueno, es la segunda vez que estoy en primaria. Ya había estado anteriormente 3 años y me gusta mucho todos los programas comunitarios y tal. Y en donde estoy ahora sí que, bueno, había participado en mi anterior etapa en el programa de prevención de caídas que hicimos junto con las enfermeras de cronicidad. Allí tenemos esta figura de enfermeras que se encargan de cronicidad. Y bueno, y ahora un poquito mi idea es con ganas de poner en marcha este programa en el que participé en su día, pero todavía creo que en el centro donde estoy no lo han puesto en marcha. Y esto es lo que tengo así más inminente con gente mayor. Y bueno, por circunstancias de la vida que me he ido moviendo, pues sí que trabajé en un centro sociosanitario privado en Barcelona. Y bueno, y allí también pues mi experiencia fue, me encontré un panorama pues de gente encamada con muchas deformidades, con un enfoque de tratamiento totalmente de movilización pasiva. Y como parte de la población de la residencia era gente que no tenía ningún tipo de afectación, entonces sí que pues estuve allí durante 10 años y me dediqué pues a montar más grupos activos y la verdad es que tuve mucha ayuda por parte del equipo, del resto de compañeros del equipo del centro y de la dirección y pudimos poner en marcha grupos de actividades grupales que realmente fueron muy efectivas y muy gratificante ver el resultado, ¿no? Más que Qué guay, ponerte a movilizar rigideces articulares. qué Y guay. bueno, esta es básicamente mi experiencia. Luego le vamos a ir dando vueltas a todo, pero qué guay y cómo me gusta escucharos a todos porque emanáis muy bien de compromiso, o sea, que a mí eso me encanta. Marta, a ver si podemos ahora. Sí, a ver, ¿me escucháis bien ahora? Sí, ahora Sí, sí. Sí. Vale, Sí. pues os cuento un poquillo. Os contaba que somos 5 fisios que llevamos desde hace un año y medio más o menos trabajando en la zona de Vigo, que es en la zona sur de Galicia, en el Sergas. Y bueno, cuando llegamos intentamos hacer un diagnóstico de situación, un poco lo que había, las patologías más prevalentes en atención primaria. Nos encontramos una población muy envejecida y mucha patología musculoesquelética crónica, pacientes recurrentes, e intentamos abordarlo a través de 2 programas, que serían
un programa de acondicionamiento físico que le llamamos Activa a túa saúde, que lo que busca es evitar la fragilidad, ¿no? Esos pacientes que todavía son, bueno, lo cribamos a través del SPVB en función de la puntuación que nos dé, ¿no? Entonces, los pacientes que todavía tienen, pues, unas características que no son de frágil, intentamos que esa fragilidad no aparezca, y los pacientes que ya nos dan fragilidad en el test, hacemos un programa de fragilidad. En el primero intentamos trabajar un poquito más la parte de educación, también hacemos ejercicio terapéutico, y en el segundo, en el de fragilidad, intentamos sobre todo hacer ejercicio terapéutico y pequeñas píldoras de educación, por las características de la población de los pacientes. Guay. Pues así, por resumir un poco como la primera rota, me ha gustado que estamos como desfragilizando a personas que quieren como o tienen más tendencia a entrar en fragilidad, que no es exclusivo de personas mayores, pero que son el nicho de población que más la padece. Y que me gustó mucho lo que comentó, creo que fue Leticia, en base a lo de la pandemia COVID y tal, toda esta reclusión en el domicilio y esos mensajes que se les da a veces todavía de sanitarios también, de si le duele la rodilla no camine, todas estas cosas que todavía están ahí vigentes. A mis pacientes de mi centro de barrio se les dice esto mucho todavía. Pero también me ha gustado ver que aparte de este trabajo con ejercicio físico para la fragilidad, pues también hay abordaje concreto de patologías concretas, para dolor lumbar, para artrosis de rodilla y de cadera, y el enfoque también de Xavi, por ejemplo, de preparación para la jubilación, que me parece todo un momentazo eso, ¿eh? Entonces, si habéis participado también en otras iniciativas que no sean en base a patología de las que ha salido ya, artrosis, osteoartrosis o fragilidad, pues si habéis participado en algo más de esto, me gustaría que lo compartierais, aunque no fueran ahora proyectos vigentes, porque sí que es verdad que con las personas mayores y tal, hay mucho nicho de cosas que extender, incluso de proyectos de educación y tal. ¿Qué os parece esto? ¿Qué más ideas se podrían proponer? Sí, yo ahí la experiencia también que he tenido ha sido de, pues bueno, participar en un programa de rehabilitación funcional domiciliaria, ¿no? Con personas mayores en estado de fragilidad. Y bueno, el entrar un poco a las casas de estas personas también requiere de un grado de confianza que tiene que tener la persona para abrirte esa puerta, y ahí también la alianza terapéutica que haces es muy grande, ¿no? Y te das cuenta de que muchas veces, por todo lo que habéis comentado, desde la fragilización, desde el impacto que ha tenido también la pandemia, desde también el edadismo que nos atraviesa como eje transversal, aunque no queramos, desde principio a fin en todas nuestras intervenciones. Y yo me di cuenta de eso, de que muchos objetivos eran no molestar a familiares o hacer una rehabilitación porque era lo que tocaba y por no molestar, y que no había tanto un proyecto de vida como tal detrás, ¿no? En muchos de los casos. O sea, no había unos objetivos que se enfocaran en un bienestar o en un seguir haciendo cosas, en un proyecto. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que es fundamental que sigamos haciendo este tipo de programas, pero también eso, saliendo de este enfoque meramente, vamos a decir, físico funcional, y también intentando proyectar a las personas hacia una participación y hacia un seguir disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa sería la idea, ¿no? De lo que preguntabas. Mm. ¿Queréis comentar algo más? ¿Prescribís activos en salud? ¿Deriváis a la gente? ¿Tenéis como un listado de recursos? Ahora que acabas este programa, por aquí cerca hay esto otro, ¿hacéis este tipo de recomendaciones a lo mejor para la continuidad? Justamente, si me permitís, yo en nuestro servicio de atención primaria estamos ahora mismo empezando a hacer un mapeo multidisciplinar. Es decir, nos hemos juntado médicos de familia, enfermeras comunitarias, enfermería comunitaria, yo que soy el único fisioterapeuta, y bueno, pues queremos hacer un mapeo de recursos y de activos en salud, pues un poco para eso, para que luego la gente pues tenga dónde acudir. Y no solo hablando de ejercicio físico, también pues gente, simplemente que la gente se junte y que pues, el tema de la soledad, ¿no? La soledad no deseada,
pues que la gente se junte y puedan pues, hacer cosas juntos en comunidad y un poco enriquecer ese aspecto. Entonces, justo en eso estamos, que son cosas que parecen muy fáciles, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer un mapa, vamos a hacer un mapeo de recursos, y luego cuesta, cuesta poner en marcha, cuesta juntar a la gente, cuesta encontrar el tiempo para hacerlo, cuando tienes una agenda inmensa en la que ya no te da tiempo ni atender a la gente, muchas veces, pues hacer todo este tipo de cosas al final sale del tiempo libre de cada uno. Entonces eso siempre va más lento de lo que a todos nos gustaría, pero sí, tenemos esa intención. Qué guay. Al final Nosotros estas... también, Didi, Marta, perdón, di, di, perdón, di. que te interrumpí. Lo que nosotros también, una vez que finalizan los programas, la idea es que continúen en la comunidad, en alguna actividad. Entonces, intentamos reconducirlos, informarles de lo que hay, los que le queda cerca. Galicia es una población muy rural, muy dispersa, y a veces es difícil, pero bueno, hay muchas asociaciones de pueblos pequeñitos, de aldeas, que sí que pueden ir. Y bueno, en uno de los pueblos en los que yo trabajo, lo que hicimos fue, bueno, durante unos meses, los martes solidarios, que le llamábamos. Y esas empresas o asociaciones que hacían actividades venían y les explicaban a los pacientes las actividades que tenían. Y los conocían y hacían alguna actividad puntual, pues algún tipo de ejercicio o algún tipo de cosa con ellos. Y así, pues, digamos que favorecía que luego fuesen esos centros, ¿no? Que los conociesen también y que fuese más fácil la continuidad, ¿no? Que supiesen un poco a qué se iban a enfrentar, que lo dijeran, a ver qué me van a hacer ahí, ¿no? Qué cosa más rara. Qué guay, porque es una colaboración intersectorial, además, ¿eh? Público-privado y tal, y que estas cosas es importante que coexistan, porque están todas en el ambiente. O sea que muy guay, muy guay. ¿Alguno más queréis compartir algo de esto de prescripción o continuidad o otros Yo, aspectos? Sí, sí, Neus. yo en el donde trabajé anteriormente en primaria, en el pueblo que estaba, sí que participé, elaboramos el plan de activos. Entonces era, pues bueno, desde el ayuntamiento con todas las asociaciones, se creó un comité y estuve trabajando en ello, ¿vale? Después, como me tuve que cambiar de sitio, lo dejé, pero sí que se ha ido haciendo en todas las zonas. Y yo en mi zona en concreto ahora, como acabo de aterrizar, pues bueno, estoy todavía tengo que ponerme las pilas y tal, pero sí que otros compañeros que están más metidos más tiempo, sí que intentamos tener ese listado de recursos para darles una continuidad. Sí. Qué guay. ¿Alguno más quiere añadir algo con esto? En cuanto a particularidades del paciente mayor o de la persona mayor no paciente, que también podemos trabajar estas cosas, ¿vale? ¿Qué destacaríais vosotros a tener en cuenta? ¿Qué cosas, por ejemplo, necesitan especial atención? ¿Qué os parece? Que no debe de faltar a la hora de planificar cualquier tipo de programación, ya sea terapéutica o preventiva o de educación. Ya, un brainstorming. A ver, yo creo que no solo en población mayor, ¿no? Pero igual un poco en toda la población, una cosa que a veces no tenemos en cuenta es contar con su opinión, de qué es, ¿no? Un poco, qué es lo que necesitan, cuáles son, porque a veces igual las necesidades que nosotros pensamos que tienen son diferentes a las que ellos creen y a las que ellos realmente necesitan. Entonces, luego, tener en cuenta su opinión a la hora de elaborar programas. Yo creo que en eso, yo personalmente tengo que reconocer que quizá cojeamos en donde yo estoy trabajando. Yo, por ejemplo, una vez estuve viendo en una charla de Luis Soto, no sé si conocéis Luis Soto de Barcelona, que también puso en marcha un programa de fragilidad. Y una cosa que me encantó fue cómo nació el programa de las propias personas mayores y teniendo en cuenta su disponibilidad. Le decían, no, nosotros 2 días no vamos a poder ir al centro de salud, con un día nos llega. Entonces diseñaron un programa para un día a la semana. Entonces, a mí esa parte me parece súper súper importante, ¿no? Contar con las personas que parece muy obvio, ¿no? Pero esas cosas obvias a veces no se están haciendo. Entonces, contar con las personas y que nazcan de ellos los programas, ¿no? Como decía antes Xavi, ¿no? El bottom-up, el de abajo para arriba, ¿no? Que nazca de quien lo necesita y nosotros, pues, ser simplemente los facilitadores. Eso, creo que Muy está... buen punto. Sí, por profundizar un poco, yo creo que hay que muchas veces hablamos de participación y tampoco sabemos exactamente hasta dónde llega, ¿no? ¿Qué niveles hay de participación? ¿Qué significa la participación? ¿Qué hay que intentar poner en la base para garantizar una participación y que intente, o sea, que tratemos de que a lo que diseñamos venga la mayor gente que se pueda, ¿no? El mayor número de personas, porque la tendencia muchas veces también es a que más o menos siempre participen las mismas personas, ¿no? Cuando participan.
y hay que intentar, pues bueno, el lema, ¿no? De no dejar a nadie atrás y tener una mirada también inclusiva, equitativa, y hay veces que ahí sí que nos cuesta, yo creo, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos mucho que profundizar y mucho que trabajar, de bajar el peldaño de peldaño y también tener en cuenta el saber popular, más que no solo el saber académico, profesional. Y muchas veces lo que dice Guillermo, ¿no? Luis Soto lo explica súper bien. Dice, bueno, pues si no vais a hacer el programa 2 días o 3 días, aunque la evidencia científica me diga que hay que hacer eso en un programa de ejercicio multicomponente, pues habrá que hacer un día, porque es que si no, no vamos a conseguir una adherencia, ni que lo hagáis vuestro, ni que, ¿no? O sea, sí, completamente de acuerdo. Uno es más que cero. Eso es. ¿Quieres aportar algo, Leti, al respecto de esto? Sí, mira, precisamente al hilo de lo que acaban de decir tanto Guillermo como Xavier, es un poco que hay que protocolizar esa atención, estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo tiene que haber como un yin y un yang, una personalización, el no dejar nadie atrás. A mí se me han dado casos de personas con un IPAC de 0, es decir, ni siquiera caminan 10 minutos seguidos en su vida. Entonces, gente en un programa de natación terapéutica en una piscina de 1,70 m de altura que no sabe nadar, que además tiene fobia a espacios cerrados, que tiene un trastorno además de problema de espalda, un trastorno de fibromialgia, depresión, ansiedad. Claro, tú todo eso está muy bien. El protocolo dice que tenemos que nadar 20 veces para este lado, los brazos, a lo mejor es una persona que no puede. Entonces, no dejarlo atrás, sino al contrario, tener esa empatía y esa capacidad suficiente para decirle, oye, cada uno tiene un punto de partida. Tu punto de partida es este, el que haces capaz de nadar y hacer tranquilamente todo el ejercicio perfecto, pero tú también vas a mejorar. Céntrate en eso y no importa. Es decir, el que no dejemos gente atrás y que la impliquemos igualmente. Y al mismo tiempo, precisamente, y es algo que todavía, explicarles la funcionalidad de lo que estamos haciendo. Yo a veces, por ejemplo, pues dentro del calentamiento les meto ejercicios respiratorios. Claro, me miran con cara de, pues qué lata andar respirando así en piscina, ¿no? Hasta que les explico, mirad, es que con los años el tejido pulmonar es que es más rígido y vuestras costillas se mueven menos. Y entonces vamos a hacer esto porque es la manera de distender. Al final eso lo integran, lo aprenden y ya lo hacen sin decir nada. Esa parte de que tiene que haber una protocolización es necesaria, pero también tiene que haber una adaptación. Hablamos de diferencias culturales, hablamos de diferencias de conocimiento, hablamos de diferencias. La persona mayor también piensa, procesa más lento y no todos tienen el mismo nivel cultural o el mismo nivel de compromiso, de entrega, tienen trastornos psicológicos, es decir, todos que hemos trabajado con gente mayor vemos que hay una diferencia a todos los niveles. Entonces, por poner una contrapartida, que tiene que haber ese yin y ese yang necesario. Totalmente, totalmente. Y es que además es como el principio de la atención centrada en la persona, además, ¿no? Es como que hay que adaptarse, no tiene sentido no bajar esto a cada individuo y atender las preferencias. Deja a Maite Muñoz aquí en el chat, que a veces hacemos programas para la población mayor, pero que reflexiona ella un poco, que si tenemos en cuenta sus necesidades, si les preguntamos qué necesitan o qué quieren. Y a colación con lo tuyo, si le damos las explicaciones que necesitan, porque sí que es verdad que si tú les das un para qué, es más fácil que se adhieran, que se comprometan y que le vean un sentido. Porque a esos ejercicios, si no, pueden parecer muy desarraigados y sí que es verdad que darles como una base, ¿no? ¿Queréis añadir algo más de estas particularidades o cosas que habría que tener en cuenta? ¿No? Pues entonces, ¿cuáles son las principales barreras que nos encontramos, ya sea intrínsecas de las personas mayores o a la hora de querer vosotros desarrollar vuestros programas con institución, con compañeros, de plazos, de burocracia? ¿Qué cosas os habéis ido encontrando? Id contando un poco vuestras experiencias personales, ya sea en base a ellos o en base al medio. ¿Quién empieza? Quiero matizar una cosita, antes de entrar ahí. Sí, Por lo que sea alguien, por entrar también en lo que va a ser la comunidad de aprendizaje, que es un poco también vernos entre iguales y tratarnos desde la cercanía y desde el decir, oye, pues yo no sé lo que es un SPPB o no sé lo que es un cuestionario IPAC.
que nos hablaba Leticia, ¿eh? Ponerlo por el chat y lo hablamos con calma o dejamos documentaciones, que al final un poco va a ser la idea, ¿no? De presentarnos, pero también que vayan saliendo este tipo de cuestiones, de preguntas y de hacerlo fácil y llano, vaya. O sea, darle, ya está, solo eso. Venga, pues ahora sigue. Ahora, ¿qué dificultades te has ido encontrando tú o te presentan a veces las personas que creas tú que tengas que ir sorteando un poco cómo vas haciendo? Dices que... Sí, ya que estás ahí con el micro, pues ala. Bueno, yo vuelvo un poco también otra vez a lo mismo, ¿no? De también que he comentado antes ligeramente, el edadismo yo creo que lo miramos poco. El edadismo es parte de, yo creo que, es que atraviesa nuestras intervenciones, es que por todos los lados, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Donde pues la mayor parte de los fisios les preguntas o que van a ser fisios les preguntas y muy poca gente habla de las personas mayores y si hablan, hablan desde una parte completamente geriátrica, desde un tratamiento completamente pasivo y nada atractivo. O sea, no sé, ¿no? A mí la sensación cuando les pregunto a los alumnos también es que muy poca gente habla de esta parte. Y luego también un poco, pues bueno, ¿no? Desde la facilidad para encontrar intervenciones de calidad, para encontrar personas con una sensibilidad y con un concepto que no sea edadista. No sé, para mí ese sería como un poco el eje o la dificultad más grande que tenemos y muchas veces más invisible, ¿no? Hay algún estudio que habla de que el edadismo, pues... eh, vamos a decir, que es invisible, ¿no? Y que tiene más presencia muchas veces que otros tipos de otros tipos de marginación y que no nos damos cuenta, ¿no? Porque lo damos por hecho o banalizamos o decimos, va, es normal, esta persona es mayor y ya todo lo que viene detrás no suele ser bueno, ¿no? Por poner un ejemplo, y ya me callo, una Mm. paciente una vez me dijo, una persona con la que trabajaba, la primera sesión que hicimos en su domicilio, al hacer la valoración, estaba ella y estaba la hija. Y yo me dirigí a la persona con la que iba a trabajar, que era la persona mayor, y me dijo, hijo, eres la única persona o la primera persona en mucho tiempo que se dirige a mí cuando me viene a tratar, ¿no? Pues ese tipo de gestos, ahí está también el edadismo, ¿no? Y si queremos realmente empoderar a la persona y darle capacidades y darle autonomía y decir, que puedes tirar, tenemos que cuidar ese tipo también de detalles. Totalmente, sí. Luego, igual, si nos da tiempo, volvemos a lo de la gente joven y las unis y todo esto, ¿eh? Porque sí es un tema que yo reflexiono mucho también. Marga, ¿qué barreras y qué dificultades te encuentras tú? Pues mira, yo respecto a los pacientes, sobre todo, yo trabajo en un ámbito muy rural, muy disperso, es el problema del acceso, tanto para venir al centro de salud a realizar los programas, como para luego tener actividades en su entorno. Y luego, ya muchas veces el problema es que no existe la actividad, o que hay actividades pero que no se ven ellos que puedan ir, o a veces incluso el transporte, ¿no? Pues dependen de que su hijo los lleve o de que su marido los acerque. Entonces, muchos problemas de si hay actividades que no están cerca, a las que pueden ir y en su entorno a veces no tienen nada a lo que puedan ir. Y claro, es una limitación porque muchos harían muchas cosas, ya no me refiero a la actividad física tampoco, pues cosas que les gustan, yo que sé, pues ir a calceta, pero no tienen nada en su entorno. Eso los limita mucho. Ahí tiene una potencialidad, según vaya bajando la brecha de alfabetización digital, las intervenciones online son potenciales ahora mismo porque no son reales, hay mucha brecha de inequidad de acceso, de manejo y tal, pero esto va a ir bajando, van a ser cada vez más, cada vez van a bichear más una videollamada y todo eso, y eso. Yo ahí siempre tengo la cosa con la física digital de que venga a mejorar esto con estas equidades, la verdad. Estaría muy bien para esas cosas así esparcidas, rurales, de Sí. temas. Neus, ¿nos cuentas un poco tú las barreras, dificultades que te encuentras? A ver, yo básicamente había comentado antes, Guillermo, sobre las creencias, ¿no? Las creencias de la gente mayor. Yo cuando em,
empecé así a intentar mover los grupos y tal, pues esto es la misma gente que te dice, ay, nena, si yo nunca he hecho ejercicio, ¿cómo voy a ponerme ahora? ¿No? Entonces, en este sentido, sus propias creencias. Y que normalmente después cuando ya arrancan, ya se les va, ya ven que es algo adaptado, que le ven los estos y ya enseguida, pero cuesta movilizar. Mm. Y después, de lo que había dicho Xavi también, es nuestras propias creencias respecto a la gente mayor. Yo, cuando estaba en la residencia, en algunas jornadas o congresos que ya hemos dicho de fisios que y personal sanitario, trabajaba en residencias, al final es que siempre la queja era un poco común a todo el personal sanitario, ¿no? Que se nos veía como personas de segunda, ¿no? Era como que, pues esto, desde las universidades que ven como no es una opción, que no. Entonces, yo en mi experiencia de entrada había trabajado más en traumatología, en hospitalaria, como os he dicho. Terminé trabajando en geriatría, ni se me había ocurrido entregar el currículum ahí. Fue porque a raíz del boca a oreja conocí a alguien que hay una opción aquí y dije, bueno, pues voy. Y para mí el gran aprendizaje, el gran descubrimiento fue pues bueno, igual de vistoso que es para alguien de 20 años que te entra en la consulta y no puede caminar, sale caminando. Igual para esta persona que tiene que utilizar algo tan simple como tener que usar una grúa para ir al baño o poder ir él solo, la dignidad que eso supone para él, la importancia que tiene a nivel humano. Entonces, para mí ahí, a raíz de todo el trabajo que hice, pues bueno, me cambió mucho en este sentido, ¿no? Esta creencia que también lo que decía Xavi, que desde la universidad pues no le damos la importancia o no, el enfoque no es igual que de otras especialidades. No sé si vosotros opináis lo Sí, mismo. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Guillermo, cuéntanos tú un poco. Lo que comentaba Marga, desde luego, eso es la realidad del día a día. Nosotros ahí donde trabajo, pues yo de mi unidad tengo pacientes que viven a 1 hora de distancia en coche de la unidad de fisioterapia. Entonces, obviamente el transporte son las personas mayores, pues más dificultad para el transporte y tienen que depender siempre de familiares. Si hablamos concretamente del programa que pusimos en marcha de artrosis de rodilla, bueno, digamos que un poco ya están identificadas en la literatura cuáles son las principales barreras, que son las barreras relacionadas con las creencias de los pacientes, de que la rodilla ya está desgastada, por lo tanto con ejercicio se va a desgastar más. Están las barreras relacionadas con el sistema, con la falta de financiación de esos programas, la dificultad y la complejidad de las rutas de derivación para que un paciente pueda llegar a ellos. Y luego están también las barreras relacionadas con los clínicos. Es decir, muchas veces el clínico, el médico de familia que tiene la capacidad para derivarte a ese paciente, para consultar a ese paciente, muchas veces ya pues tiene la creencia de que la artrosis solamente se puede solucionar con una prótesis de rodilla, pues ya ni siquiera se plantean el hecho de enviártelo. Nosotros para intentar superar la barrera de los clínicos, que quizás que de hecho creo que es la principal, porque para la barrera de las creencias de los pacientes ya tenemos nuestra sesión educativa, pero la de los clínicos pues tenemos unas sesiones clínicas en las que intentamos actualizar lo que se sabe a día de hoy sobre la artrosis de rodilla y cadera. Sí que es cierto que, bueno, vienen y sorprendentemente muchos médicos de familia te dicen, yo no sabía todo esto, no sabía yo pensé que la única solución era el paracetamol y si no la cirugía, no sabía de la importancia del ejercicio. Sí que es cierto que reconocen eso, pero luego a la hora de la verdad no ves que haya una derivación. Yo creo que, bueno, me imagino que el llevar 30, 40 años haciendo lo mismo, esas inercias es difícil de cambiar. Entonces, aunque de repente descubren que ahí existe esa posibilidad, pero luego siempre les cuesta, ¿no? Les cuesta derivarte a esos pacientes. De hecho, una barrera que hace unos meses estuvimos en el Congreso de Geriatría y Gerontología, de la Sociedad Galega de Geriatría y Gerontología, y yo presenté un poco el programa este de artrosis. Y al final del programa, una médico de familia me hizo una pregunta que la verdad que me dejó tocadillo. Y fue, no una pregunta, más que una pregunta, es decir, ¿para qué queréis meter más gente en los centros de salud cuando esos pacientes lo que tienen que hacer es ir a los polideportivos y hacer allí ejercicio, ¿no? Entonces digo, esa visión de algunos médicos de familia de que el ejercicio es como algo que ya lo harán ellos por su cuenta.
no ven el ejercicio como una medicina, ¿no? Que tiene que ser prescrita, tiene que ser dosificada, es decir, que tiene que tener una serie de parámetros controlados, hay que tener una evaluación previa y post de la intervención en ejercicio. Entonces la ven como que eso ya lo harán ellos en el polideportivo, ¿no? No entiendo muy bien por qué lo ven así. Bueno, puede ser. Cuando, por ejemplo, un paciente diabético, tú no le das la medicina y dices, no, usted tómese esta medicina ya como le digan los vecinos. No, los vecinos ya le irán diciendo, ¿no? Como ver lo mismo. Es decir, tenemos que trabajar en que se vea el ejercicio, ¿no? Como un acto sanitario, la prescripción de ejercicio, y que tiene que ser dosificado y que no es algo que ya pueden hacer ellos por ahí en el polideportivo a su manera. Es una de las barreras también que me estoy encontrando, ¿no? Más de los clínicos que de los pacientes. Es muy interesante ese punto, sí. Porque sí que es verdad que cuando hay patología, por lo menos hasta que se estabiliza y tal, es mejor que haya supervisión, que esté todo bien medido y prescrito, pues eso, hasta encontrar la dosis. Luego ya saldrá del entorno Exacto, sanitario. hombre, obviamente, ¿no? Pero yo creo que eso, esa primera parte en la que el paciente puede ver cómo ha cambiado, cómo ha mejorado su capacidad aeróbica, cómo ha mejorado su fuerza, cómo tiene menos dolor, tiene más capacidades, después ya se continuará. Una vez que ya sabe, ya un poco tiene ese autocontrol, ¿no? Sabe lo que puede y lo que no puede hacer, hasta qué punto lo puede hacer, pues entonces sí que será bueno, ¿no? Por supuesto que tiene que continuar en la comunidad, pero creo que ese paso previo es importante, ¿eh? Creo que ese paso previo Sí, sí. Leticia, faltas tú por contarnos barreras. Cuéntanos. Pues un poco todas las que habéis descrito y más, pero sobre todo lo mismo que acaba de comentar Guillermo, la barrera de los clínicos es fundamental. Y eso que yo me reúno con ellos todos los años, me voy al centro de salud con los 3 médicos que hay en el pueblo y todos los años les doy la chapa, les llevo un dossier si son nuevos, con las evidencias científicas, con tal, y dicen, ay, sí, qué genial, esto es maravilloso porque fíjate, mira qué bien, porque nosotros le decíamos que fueran a nadar, pero no sabíamos cómo decirles y tal. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando le dices, oye, derívamelos, la mayor parte de las veces es el paciente o el cliente o el usuario el que viene por su cuenta y te dice, oye, mira, que me han dicho que estás haciendo esto y yo quiero participar, ¿puedo? Entonces, al final me ha resultado mucho más productivo hacer charlas de dolor de espalda en mayores, tituladas Dolor de espalda en mayores, estrategias para mejorar la calidad de vida, se ha llenado. Y he conseguido más usuarios con esa hora o esas 2 horas de las que he conseguido reuniéndome años con los médicos de atención primaria. Quizás es algo que es para nosotros ahora mismo un reto, que nos vean eso como sanitarios dispuestos y que vean que esa primera fase tenemos que implementarla nosotros, que el ejercicio no es ver un ejercicio en YouTube, como me ha pasado recientemente. Oye, mira, no, mírate en YouTube estos ejercicios, no hace falta que vayas al fisio. Este tipo de cosas que no tienen mucho sentido. Sí es cierto, el edadismo, las propias barreras de las creencias limitantes de los pacientes. Para mí una fundamental ha sido después de la pandemia el miedo a ir a piscina, porque en piscina no se podía utilizar mascarilla. Poblaciones de entornos muy rurales que se movían mucho menos, es que, ay, qué miedo, es que no puedo usar mascarilla. Y Hasta es que, revistos. ¿eh? ¿Qué pasó? Alguien debe estar ahí Hola, hablando con el micro, con el micro sin cerrar. Y sobre todo eso, luego aquí hemos tenido un gran problema también, y es que el agua tuvo problemas y pues tenía trialometanos elevados, aluminio, níquel, etcétera, más miedo en los usuarios, ¿vale? A mayores de las creencias de los usuarios, de los problemas con los clínicos. Y quizás, a lo mejor, no sé si os ha pasado, pero yo encuentro mucho más en cuanto al problema clínico, facilidad de acercarme a profesionales sanitarios, pues de enfermería o de otras disciplinas que colaboran con el médico de atención primaria y no con el propio médico. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Puede que haya todavía un poco del rollo este jerárquico dentro del sistema de salud a veces. Puede ser que por eso vuestra experiencia os queréis mojar. Lo entiendo. Vamos a tirar del chat, ¿vale? Porque hay aquí algunas preguntas. Yo creo que hay algunas que las podemos así responder un poco rápido, ¿vale? Pero pregunta María José Yacer aquí, ¿qué consideráis mejor para crear adherencia? ¿Ejercicios o juegos? Xavi.
Bueno, yo creo que las dos, ¿no? El componente lúdico y de diversión y de experimentación tiene que estar, sobre todo al inicio, ¿no? Para enganchar a la gente, la música, el grupo. Yo creo que esos componentes, vamos, ayudan muchísimo, ¿no? Sobre todo para personas que, como bien comentabais, muchas veces nunca han hecho ejercicio, ¿no? Entonces, les comentas ejercicio y a veces que no suele encajar desde el principio, ¿no? Entonces el juego yo sí que lo utilizo mucho como herramienta, tanto bueno, en intervenciones como también en sesiones de educación, ¿no? Porque la gente se queda muchísimo mejor con conceptos, interiorizan mejor, encima siempre que lo hacemos vivencial, pues es mejor, ¿no? O sea, entonces yo creo Eso que es. Marta, Marga, perdón, que te cambié el nombre, Marga. Pues casi copió la respuesta que dio Xavi. El juego les encanta a los pacientes, lo pasan muy bien. Entonces, es una buena forma de que se relacionen entre ellos también, que creen vínculos, que a veces también es muy interesante en el grupo, ¿no? Que se fomenten esos Dígame que vínculos. rampe सब खाते पुलाव Entonces, intentamos trabajar, sobre todo en el grupo de fragilidad, con estas dos cosas, con una parte de ejercicios y siempre hacer algún tipo de juego o algún tipo de actividad en la que ellos tengan que trabajar, por lo menos en pareja. Haga un poco cooperación de alguna forma, se relacione. ¿Queréis hacer alguna aportación encima de ejercicios o juegos? ¿Alguna pildorita más que consideráis que podéis añadir? Y creo que es muy interesante, que lo dijo Xavi también, el tema música. El tema música les encanta, les puede, vamos, puede cambiar el mismo ejercicio 100%. Mm. Yo creo que lo que comentaba antes Leti, de que le vean el porqué, también mejora la adherencia. Por rescatarla, la respuesta en cuanto a cosas que pueden promover la adherencia, que a lo mejor no puedan haber salido. Creo que lo entiendan el proceso, el disfrute, todo esto, por supuesto. Y luego es que hay una parte ahí un poco más estructurada que de alguna forma tiene que estar también, ¿no? Pregunta José Antonio Martín, que esta pregunta es para Guillermo, que dice que le ha gustado pues, la iniciativa que tenéis y tal, y pregunta que si puedes explicar un poco más a fondo el programa, que si es individual o es grupal, presencial, completo o parte domiciliaria. ¿Puedes dar un poco más de detalles? Sí, muy brevemente. Es una actividad grupal, grupos de 6, 8 personas máximo. Realiza en el centro de salud, en la unidad de fisioterapia, en el espacio que tenemos allí. Tiene una duración de 6 semanas, vienen 2 veces por semana. La primera, una duración de 50-60 minutos cada vez que acuden. La primera es educativa, en la que explicamos un poco, bueno, en qué consiste la artrosis, lo que nos dice la ciencia a día de hoy, quitamos mitos sobre el tema del desgaste, la necesidad del ejercicio y la carga para que el cartílago mejorar las capacidades. Y después el resto de las sesiones que acuden son de ejercicio, pero sí que hacemos un poco, dividimos en 2 mesociclos. Quizá la primera mitad, las 2, 3 primeras semanas, hacemos más un programa extensivo de acondicionamiento cardiovascular, porque la mayoría de los pacientes que vienen con problemas de artrosis a la vez tienen pues, obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemias, ¿no? Este tipo de problemas, una baja condición cardiovascular. Entonces hacemos ese programa extensivo, ¿no? Individualizamos un poco lo que ellos pueden hacer, bici o cinta, o bueno, hacemos un poco de ejercicio de ese tipo, y dedicamos la segunda parte a familiarizarse con los ejercicios de un circuito en el que combinamos fuerza con ejercicio cardiovascular también. Y la segunda parte, las tres últimas semanas, ya dejamos un poco la bici y la cinta para hacer el calentamiento inicial, y el resto de la sesión le dedicamos a hacer el circuito. En el circuito, ya te digo, en el que combinamos estaciones de fuerza con estaciones de cardiovascular, ¿vale? Ese es el resumen, a grosso modo, de lo que hacemos. Sí que es cierto que pasamos las pruebas recomendadas por la WARSI, que es la Asociación Internacional para la Investigación en la Artrosis. Pasamos el WOMAC, una escala de valoración inicial, hacemos las pruebas de 30 segundos sentarse y levantarse, los 40 metros, el Fast Pace Walk Test de 40 metros y el subir y bajar escaleras cronometrado. Y no hacemos el 6 minutos marcha porque no tenemos espacio físico para hacerlo. Y es una gran lástima no poder hacerlo, porque habría cambios muy importantes. Y pasamos estas baterías de pruebas al final. Digamos que el último día lo dedicamos un poco a hacer ejercicio, pero sobre todo a darle las notas, como digo yo. La reevaluación.
decimos, bueno, vamos a ir pasando de uno en uno, mira, el primer día tardaste tanto tiempo en hacer los 40 metros y ahora tardaste tanto. Y un poco, aunque ellos ven la mejoría, pero cuando se lo dices tú y con datos, como que ¡guau! Se sienten mucho más alegres y más contentos por verlo, que eso se ve reflejado en números reales, ¿no? Que está objetivado las mejorías. Claro, siempre medir. Además que a ellos les gusta y también mejora luego la adherencia con el ejercicio, porque han mejorado ahí un poco, ¿no? Ven Sí, sí, resultados, el sí, sí, registro. les motiva, les motiva, ¿eh? Mm, eh, También José Antonio dice, comenta aquí que en su unidad que los pacientes que acuden varios días y que pasan bastante tiempo en ella y que como en otros centros que muchos son mayores y si sería posible pasar algún tipo de prueba o cuestionario de forma general para detección precoz de problemas que a lo mejor se le han podido pasar a los médicos por su carga de trabajo. Porque sí que es verdad que en este aspecto los fisios, como pasamos más tiempo con los pacientes de manera más continuada, somos muy buenas herramientas de screening. Entonces, ¿qué herramientas soléis utilizar vosotros de screening de cosas, así en general, por hacer así un poco un listado? ¿Quién quiere empezar aportando alguna? Nadie se moja, el SPPB que ya ha salido, ¿no? Para la fragilidad Sí, y de El es, forma... sí, Epa, un poco Guillermo, perdón, dale, dale. Xavi. El screening informal un poco cuando le haces la anamnesis, no de preguntarle, pues, ¿qué cantidad de actividad física realizas semanalmente? Simplemente esa pregunta tan rápida de hacer y un poco ya te da, cuánto de activo, ¿no? ¿Qué tipo de actividad laboral? Bueno, cuando hablamos de población mayor ya actividad laboral no suelen tener, pero bueno, su día a día, en la casa, ¿no? ¿Qué cantidad de actividad realizan? Bueno, es un poco, a mí me da bastante información, ¿no? Si es una persona más sedentaria o si es una persona que, bueno, tiene su huerta, sus animales, cuida de ellos, va por las tardes a caminar. Simplemente esa pregunta, por ejemplo, es una ¿no? de las primeras que suelo hacer a todos los pacientes y ya me da una idea. Aparte de luego de las baterías de pruebas físicas y otro tipo de escalas que se pueden pasar, ¿no? Xavi. Digo, y depende también un poco del tiempo que tengas, de las herramientas que tengas, pero bueno, pues están el cuestionario SARC-F, la escala Frail, que son así como más iniciales, como que orientan un poco el camino, ¿no? Y luego ya, pues si tienes un hand grip, pues un hand grip, el SPPB. Hay muchas pruebas que tampoco son complejas, no requieren de mucho material ni mucho tiempo y que te orientan más o menos del grado de funcionalidad, del riesgo de caída y luego, pues obviamente, lo que comenta Guillermo, hace falta una buena entrevista clínica para conocer ya más aspectos sociales, incluso gustos, historia de vida, todo eso que va a marcar luego el devenir, ¿no? de la intervención, pero creo que la pregunta iba, ¿no? por el riesgo, ¿no? Preguntaba un poco, ¿no? Sí, Antonio. problemas que se han podido pasar. Algún cuestionario rápido o algo que el médico no haya podido detectar. ¿Alguna aportación más? Pregunta María José que si alguno tenéis experiencia en programas de telefisioterapia para mayores frágiles. Yo ninguna. Nada. Yo no Ahí he hecho tengo Raquel, programas, pero ¿no? yo Igual no he tú hecho ves otra programas, Raquel. pero he hecho sesiones. Yo inicio ahora un programa de telefisioterapia pues para paciente oncológico, que es el primero que voy a desarrollar así grupal. Pero sí que he hecho sesiones de fisioterapia a personas mayores frágiles. Sí que es verdad que me encontré un poco la barrera esta, pero con soporte familiar pues la hemos ido librando más o menos, simplificando mucho el itinerario y tal. Pero han sido sesiones individuales, de ejercicio y con soporte, en mi caso. Si ya son mayores frágiles, dentro de que yo no tengo experiencia justo concreto con esta población, pero sí tengo experiencia en telefisioterapia, principalmente necesitarían apoyo por el riesgo de caída. Tendrían que estar siempre acompañados en telefisioterapia, así como ítem que tendría que cumplirse siempre, al margen de que tenga que haber alguien también que les pueda salvar el tema de alfabetización digital. Si son frágiles declarados ya, evidentemente, o hay que minimizar mucho la prescripción, siempre con apoyos y tal, y siempre con preferencia
de compañía, vaya. Ahí sí que es verdad que, vale, a lo mejor el hijo no les puede trasladar, pero tiene que estar, o la hija o quien sea. Si es ese justo concreto, ¿eh? Si es otro mayor que no está frágil, está prefrágil o queremos hacer otro tipo de intervención, pues ya no pasaría nada. Pero en este caso, en mi opinión, debería tener compañía. Yo tuve No sé. experiencia hicimos un programa, un proyecto experimental con la Diputación de Guipúzcoa en una subvención que era de telerehabilitación, era más con un perfil prefrágil y la experiencia era que las personas la mayoría de las personas no tuvieron continuidad porque encima lo hicimos en primavera y la gente prefería salir a la calle o hacer Claro. acciones o actividades en entorno comunitario. Entonces, pues bueno, sí que nos costó mucho esa parte, ¿no? De, pues lo relacionado también igual con la alfabetización digital pues bueno, que decían, bueno, esto está bien, pero prefiero hacer otra cosa. Como muy extraño para ellos todavía eso, ahora mismo para la La generación de conclusión mayores que hay ahora. la conclusión principal que sacamos fue un poco esa, sí. Sí, para dentro de 10 años ya no va a ser tanto, porque los mayores de ahora de 70 y pico, ya muchos gestionan teléfono. De hecho, con pandemia, lo de las videollamadas lo fueron como cazando, ¿no? Y luego que la telefisioterapia muchas veces también puede ser seguimiento por llamada, ¿eh? Que siempre pensamos en la videollamada o tal, y puede ser otras cosas, que a lo mejor que se descargue un PDF en un correo o algo así un poco más minimalista, ¿sabes? Para hacer domiciliario, realmente también es telefisioterapia. Bueno, pues yo creo que se ha quedado bastante redondita la charla. Yo creo que ahora, ya como si os parece para ir cerrando, porque llevamos como una horita ya y somos unos frikis todos de la fisioterapia, podemos estar aquí hablando hasta pasado mañana, pero es viernes y hay que retirarse. Yo lo que sí que os pediría ahora a cada uno de vosotros es como una frase como de cierre, ¿no? Algo que os parezca que en torno a la fisioterapia con personas mayores pues haya que resaltar o tenga que quedarse aquí como un poco pues resumen o punto a resaltar, solo uno cada uno. ¿Quién se anima a empezar? De esta nos libráis, ¿eh? Habláis todos. A mí me encanta, que ya está muy, muy manida y muy usada, pero me encanta la de poner vida a los años. Efectivamente. Pues venga, poner vida a los años. Estas me las voy a copiar todos, ¿eh? Y luego las ponemos ahí en la comunidad. Como claims. ¿Quién pone ahora una frase? Venga, yo tengo una. Venga, También es una frase, no recuerdo el autor porque yo tengo muy mala memoria para eso, pero dice que somos la medida de lo que hacemos. Y en comunitaria, en fisiocomunitaria, podemos hacer mucho con muy poco. uno es más que cero. Sé que tengo un proyecto que tú no me he contado, de fisioterapia comunitaria que se llama Uno es más que cero. Y es por esto. Mm, ¿Qué más? Bueno, vinculando también con una cosa que he dicho antes aquí con el grupo, voy a citar a una persona que salió en un programa de televisión, una persona mayor, vinculando pues el que hay que hacer con las personas mayores y no para las personas mayores. Y salió en la tele y dijo, soy mayor, pero no gilipollas. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta todo el saber experiencial que tienen y vamos, y hacer con y no para. Qué buena. ¿Eso fue cuando lo de los bancos? Sí. Sí, Es sí, que sí, lo se vi hizo yo a muy ese viral, señor. se hizo muy viral, sí, sí, sí. ¿Quién me falta? ¿Marga? Me quedo yo, sí. Yo diría que la fragilidad se puede prevenir y que se puede revertir una vez que esté instaurada. Muy Deberíamos de bien. intentarlo. ¿Y Neus? Pues yo creo que centrarse en lo que pueden hacer, no en las carencias, sino en lo que poner el foco en lo que se puede hacer. Enfoque salutogénico, ¿eh? Orientado a la salud y no tanto a la enfermedad. Muy bien, pues ¿Tú, Raquel? yo, frase. Sí, venga, dime. Yo creo que el trabajo con personas mayores es glamuroso y hay que verlo como tal, porque tiene mucha complejidad y se tacha de, estos están ya aquí en el final de la vida, o sea, la gente joven que está en las universidades y tal, esto ya no es frase, ya me he extendido, pero bueno, yo digo, el trabajo con mayores es glamuroso. Y
y la gente que está en las universidades y tal, pues lo ve como de segunda, porque parece que el deporte llama más, o la trama, o yo qué sé. Hay otras especialidades, o solo pélvico ahora y tal, que tienen como más caché, más presencia. Y con el panorama de envejecimiento que tenemos ahora y lo complejo que es el trabajo con mayores y lo bonito que es la capacidad que tienen de mejora, porque tienen muchísima capacidad de mejora también, esto es aportar mucho valor social. Así que aquí me quedo. Y es súper agradecido. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, Pues un placer. Xavi, cuenta tú ahora esto nada, tuyo de la os comunidad. robo un minuto más para el cierre. Bueno, creo que yo estoy muy contento con cómo ha salido este primer Zoom. Gracias a todas las personas que habéis estado por conectaros a las 8. Un viernes hemos estado 29 personas en el directo, luego compartiremos el vídeo y bueno, esto es como un poco, yo creo que hemos dado bastante sensación o yo por lo menos me he sentido muy cómodo, ¿no? Y esto es lo que buscamos también con la comunidad de aprendizaje, pues yo qué sé, el problema con las creencias de los clínicos, ¿cómo lo podemos abordar? ¿O habéis leído alguna cosa sobre esto, sobre la artrosis, tal? Todas estas cosas yo creo que las podemos trabajar, no sé de la forma en la que las podemos trabajar, pero yo creo que aprendiendo los unos de los otros y las unas de las otras, lo hacemos más fácil. Entonces, esa es la idea un poco de la comunidad de aprendizaje. Os he dejado en el chat el enlace para que os vayáis sumando. Es un canal de Telegram y tenéis anclado una hoja de cálculo para que os presentéis, como hemos hecho aquí en el Zoom, quiénes sois, de dónde venís, dónde trabajáis y un poco qué expectativas o qué esperáis de una comunidad de aprendizaje en personas mayores. Cuando recojamos un poco ahí testimonios ya veremos qué sale o qué camino va tomando el asunto, pero de momento hasta ahí podemos leer. Y para desvirtualizarnos también, una oportunidad yo creo que va a ser muy buena. Os he dejado también el link de la Queda DASP, que bueno, tenemos un acontecimiento muy importante ahí en Vigo los días 25 y 26 de octubre, donde pues bueno, hablaremos de esto y hablaremos de mucho más. Y creo que va a ser, pues bueno, se va a preparar por Vigo, ¿no? Yo creo con Caimada, con todo, así que animaros y nada, por mi parte, poquito más. Es que Os Ricardo, esperamos en Vigo a todos. Pues un abrazo a todos y nos vemos por la comunidad. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Chao. Chao. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos, gracias.